Hey, ¿qué tal mis queridos subs? ¿Cómo están? Soy Unan, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy haré una tier list de mods gráficos para el GTA San Andresito. Será mi tier list personal, no tengo la verdad absoluta guajaja, así que si cualquier otra persona tiene una opinión diferente, son bienvenidos a dejarla en los comentarios y con gusto la veré. Todos podemos tener opiniones diferentes y no está mal, así que fomentemos un debate sano. No siendo más, comencemos. Pues aquí tenemos la tier list, con todos estos mods gráficos, en los que podemos encontrar el Sky GFX para convertir los gráficos del GTA de PC a los de Play 2 y Mobile, algunos en EVE Series como los DirectX, otro de bajos recursos y el famoso Render Hook. Así que primero tenemos al SA DirectX 2.0, a ver dónde lo pondré. Lo pondré por acá, es un buen tier A. DirectX 2.0, un NV que la mayoría conoce, es uno de los NV series por excelencia que muchos le han puesto a su GTA jajaja. Este mod de gráficos se ve bastante bien, el brillo y los reflejos que le da al agua hace que se vea muy realista y hasta pareciera otro juego. Definitivamente de los puntos más fuertes que tiene este mod, además de la corrección de color que le da, dando una paleta de tonalidades más vivas y un contraste mejorado. La iluminación que logra el GTA San Andreas con este mod es muy buena, dando una alta calidad en las sombras resaltadas en las zonas que reciben la luz del sol. En la noche, podemos ver un cielo repleto de estrellas y una luna más detallada, hace que se vea muy genial. Para finalizar, este mod nos permite utilizar un anti-aliasing mejorado, oclusión ambiental, desenfoque de campo y efectos de procesamiento, características técnicas que resaltan de este NV. ¿Por qué lo puse en tier A y no más arriba en el tier S? Sabemos que con el paso de los años salen más mods y en este caso, en la tier list hay más candidatos que los veremos a continuación. Seguimos con nuestra tier list, ahora tenemos al SA DirectX 3.0, a ver dónde lo coloco, lo dejaré justo por encima de su versión anterior el DirectX 2.0, de primeras en el tier A, ahorita explico por qué lo puse acá y no en el tier S. El SA DirectX 3.0, sin duda alguna es el mejor NV series que se ha hecho hasta la fecha, tiene varias mejoras de su versión antigua que ya llevaba más de 5 años, como las nubes volumétricas muy detalladas, que le quedarían muy bien a un GTA San Andreas Remake jaja, los rayos del sol, noten cómo refleja de bien por las ventanas, y no olvidemos cómo este mod trabaja de bien todos los efectos del agua, como sus increíbles reflejos y tonalidad natural, los efectos de la lluvia se ven igual de bien que en su versión anterior, añadiendo estas gotas que caen sobre la pantalla, que le da otro toque de realismo, aunque en este NV podemos notar algunos problemitas en las sombras, como se puede apreciar acá buajaja, muy seguramente porque este mod sigue en fase beta y no ha recibido updates, es un mod muy exigente en cuanto a especificaciones técnicas en el hardware de PC, para que pueda correr medianamente bien. Ahora bien, lo dejé de primeras en el tier A, ya que, como mencioné anteriormente, está todavía en fase beta, y solo se puede conseguir a través del Patreon del autor, Macarus, por esta razón no lo pongo arriba en el tier S, esperemos pronto más updates del mod, y que sea de libre descarga en un futuro. Es el turno del mod de gráficos altos, el MMGE 3.0, lo pondré en tier B, la competencia por los puestos de arriba se va cerrando y este es un mod que lleva bastante tiempo de haber salido, tiene algunas similitudes con el SA DirectX 2.0. El lanzamiento de este NV Series fue a finales del 2016, al ser un NV sus características más principales son, añadir correcciones de luz y sombreado, y como es característico de estos mods, agrega reflejos en las superficies, al ser de los primeros NV en salir, no dispone del Complex Shadow que agrega sombras a varios objetos en el juego, aún así, las que ya posee se ven muy suaves y sin bugs que se puedan ver a simple vista, el agua como era de esperarse se ve genial, como con los SA DirectX y el cielo se ve como si fuera otro juego, 10 de 10, un punto a destacar de este mod es que posee sombras nocturnas, qué buen detalle por parte del desarrollador. Una de las cosas más bugueadas que tiene este mod, es cuando llueve y caen rayos, se puede observar por un segundo como el cielo se vuelve despejado guajajaja. Ahora bien, lo coloqué en tier B, porque es un NV que tiene bastante tiempo, y al ser uno de los primeros que salió, tiene algunos detalles por corregir, los FPS pueden variar, tiene mucho brillo, hay que ajustarlo mejor para que no te ardan los ojos jaja, además del bug que tiene cuando caen rayos. Seguimos con el RTX Remix, a ver, ¿dónde lo pondré? ¿Será tier S?
¿Será tier A? Jajaja no, ya me pondré serio, pues el RTX Remix lo pondré en tier C, ya lo veremos por qué. Bueno gente, lastimosamente parece que el mod ahorita no está funcionando bien, traté de instalarlo varias veces y no conseguí hacerlo andar correctamente, cuando me voy afuera pasa esto. Se ve muy oscuro, no veo un carajo jajaja, así que nuevamente voy a necesitar la ayuda de mi pana Street Schools, y veremos unos clips del video que subió él, espero comprendan, continuemos. Esta tecnología innovadora, que sacó Nvidia, logró ser adaptada por los modders de la página Mixmods para el GTA San Andresito, dando unos resultados interesantes. Definitivamente su sistema de iluminación añadiendo sombras en tiempo real en todo el mapeado, es algo que nunca pensamos que un juego como GTA San Andreas, que es del 2004 lo tendría, jajaja que loco, como si fuera poco, la interacción de la luz con los objetos es mejor que inclusive el SA DirectX con su sistema Complex Shadows para el sombreado. Qué genial, los resultados que nos da este mod, en algunos de los interiores, como podemos ver en las lámparas de la casa de CJ, la luz le da un toque más realista que le sientan muy bien al interior, aunque en algunos interiores, hace que se vea inclusive peor, porque lo deja todo en negro jajaja. Aunque en la mañana y en la tarde se comporta bien el mod, no podemos decir lo mismo de por la noche. Hay muchos cambios de tonalidades constantemente, y no hay una luna que se pueda apreciar, tampoco hay ningún cambio o efecto que se pueda ver en el agua. Al RTX Remix lo dejo en tier C, porque aún es una tecnología muy experimental que le falta pulir cosas, como por ejemplo en algunos interiores, y que funcione bien en la noche. Además estamos hablando de que es una tecnología que solamente implementa el trazado de rayos, y los otros mods gráficos abarcan más detalles en general. Esperemos que sigan actualizando este mod y nos siga sorprendiendo en un futuro. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Pero si es el render hook. Bien, veamos en dónde lo dejo, ¿será en el tier D? Buajaja mentiras, ¿será el primer tier S? No creo. Lo dejaré en la mitad del tier A, mod bastante conocido por varios acá, veamos por qué lo dejé ahí. El render hook es un mod gráfico que personalmente me gusta, ya que con esas tonalidades naranjas que se aprecian en el ambiente por el mod, me recuerda al GTA SA de Play 2, da un toque nostálgico. Este mod usa sombreadores, para recrear los efectos visuales nuevos. Ahora voy a decir uno de sus puntos más fuertes, y que es lo que lo diferencia con los NBs de los que hablé anteriormente, y es que su rendimiento para jugar es mucho mejor porque utiliza un sistema de renderizado más avanzado. Aún así no esperes que en el PC del gobierno vaya a correr bien el mod jajaja. El Complex Shadows que tiene el render hook, es el más completo que podremos ver de todos los mods, ya que las sombras en tiempo real que logra, y a la diversidad de objetos que se aplica, está mejor lograda en este mod. Por último, en mi opinión, el agua no llega a estar al mismo nivel que el de los SA DirectX. Pongo al render hook en la mitad del tier A, porque es un mod que tiene los mejores sombreadores que puede tener un mod gráfico, además de esos tonos naranjas o amarillentos que coge el juego, personalmente me gustan, y algo que también es muy importante, el rendimiento del juego puede ser superior que el mismo SA DirectX 2.0, y por eso lo pongo por encima de este. Bueno, nos quedan solo dos mods gráficos y hasta ahora ninguno es tier S, ahora es el turno de este NB Series Low Spec, lo pondré en tier B, por detrás del MMGE, como su nombre lo indica es un NB menos exigente, que le puede sentar mejor a nuestros computadores latinoamericanos XD. El NB Low Spec es un mod gráfico que le brinda una mejor corrección de color y contraste, una mejor iluminación y un sombreado más definido para nuestro amado jueguito del 2004, este mod le agrega al agua un brillo y reflejos más realistas. No esperemos que estén al nivel de los mejores NB, pero se agradecen los cambios que le hace, así como nuevos efectos cuando nos metemos a nadar con el CJ. Hablando de efectos, tenemos nuevas explosiones como se puede apreciar, entre otros efectos que están viendo ahora mismo en pantalla. El cielo también fue mejorado con una variedad de colores diversos con el pasar del tiempo, y nubes que se mueven. Nuevos efectos de lluvia, aunque no me gustan tanto jajaja, pero se aprecia el esfuerzo que hicieron.
Este NB nos da varios cambios en la mayoría de apartados del juego, como pudimos ver, se ve bastante completo y es menos exigente que otros NB series, pero esto mismo hace que algunos de los efectos o cambios gráficos que tiene no se vean al nivel de los mejores NB, por eso lo pongo en el tier B. De todas maneras es un buen mod. Si quieres probar un mod de gráficos y no estás muy seguro si tu PC lo pueda correr bien y quieres probar uno. Así que por último nos queda el SkyGFX, sin lugar a dudas, pondré a este grandioso mod en el tier S, uno de los mejores mods de gráficos que existen actualmente, nos permite jugar con los efectos gráficos de versiones como Play 2, Mobile entre otros, veamos por qué es el merecido tier S. Imagínate un mod que te traiga a los gráficos de PS2, que te recuerde a ese GTA de tu infancia, y de repente lo quieras combinar con otros aspectos gráficos que te gustan de PC, o otra plataforma, pues el SkyGFX lo hace posible. Este mod trae 3 configuraciones de manera predeterminada, que podemos cambiar con la tecla F10, cada una tiene sus propios filtros, que imitan a las plataformas mencionadas anteriormente, la infinidad de cosas que podemos cambiar con el menú, que nos brinda el mod es increíble, podemos hacer de todo y combinar tantos efectos de diferentes plataformas como nosotros queramos, es simplemente genial, este mod no es muy exigente en cuanto a requisitos técnicos, así que probablemente vaya muy bien en la mayoría de computadoras y es compatible con SAMP, para aquellos que les gusta hacer desmadre online con sus compas jaja. Acá un ejemplo, combiné los gráficos base de Play 2, con los carros de Xbox, y el efecto de gotas de agua en pantalla de mobile. Personalmente pongo el SkyGFX arriba en el tier S, porque es un mod fantástico, con el que podemos volver a traer los gráficos de muchas plataformas y combinarlos a nuestro propio gusto, y no rompe la estética del juego, por lo que no se verán forzados los cambios que se le hagan al GTA San. El mod no es muy pesado, así que podremos disfrutar el juego a buen rendimiento, comparado con los NBs, que nos irían a bajas tasas de cuadros por segundo guajaja. Bueno máquinas, este ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y sub, cualquiera que tenga una opinión diferente o que quiera decir algo al respecto, son totalmente bienvenidos a dejar su comentario y lo leeré con gusto. Por último, quería agradecerles por el apoyo que le dieron a mi video anterior, me motiva a seguirles trayendo buen contenido, nos vemos en el próximo video, chao.